¿cuánto es el salario promedio acá en Francia? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en Francia durante la temporada del invierno? La plata. Y todo salió en 114 euros. ¿Qué es lo que menos te gusta de vivir en Francia? Los franceses. Además que la mentalidad de las personas en la montaña siempre es más cerrada, sobre todo hacia los extranjeros. Okay. Entonces, llegando aquí, claro, no somos franceses, entonces siempre sufrimos un poco este racismo, claro. Buenos días, mis loquitos de viaje. Seguimos esquiando por las montañas de Francia. Esta vez acompañado de Elin. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Elin es la novia de Kevin y también es instructora de esquí y snowboard. Y en este video va a ser de los que a ustedes más les gusta, los que más visualizaciones tienen en el canal, y es averiguando cómo es la vida en Francia. Vamos a saber un poco de los salarios, de la seguridad, de todo, de las tradiciones, todo lo que se hace obviamente en el invierno, porque Elin pasa toda la temporada acá, ¿correcto? Exactamente. Yo soy italiana de origen, pero ya son como 7 años que vivo aquí en Francia, durante la temporada de invierno, por supuesto, porque aquí en verano, aquí sobre todo en los 3 valles en Courchevel, está muy tranquilo. En el primer video estuvimos explorando como todo el valle de Courchevel, pero en este video vamos a explorar los otros dos, que son Méribel y Val Thorens. Y Val Thorens. Ajá, y Val Thorens. Así que bueno, van a poder ver paisajes nuevos. Miren qué brutal, esta es la primera vez que tengo este estilo de cabina, que tiene como un papel ahumado. Eli me está ayudando a levantarla y luego se lo levanta, así que para que no te encandile el sol, se lo baja y miren qué bonita es. Así que bueno, vamos a empezar a caer a preguntas a Elin, pero antes, bueno, unas tomitas de todo este lugar. Elin, primera pregunta, ¿cómo me describirías la vida en Francia? Bueno, yo como mi experiencia principal está aquí en las montañas, así que tengo más informaciones sobre la vida de Francia en invierno, pero también he pasado algunos veranos en Francia, en el sur, en la Côte d'Azur, como saben, como Nice, Cannes, las partes también de lujo. Y la vida aquí de verdad es muy intensa para nosotros durante el invierno, porque trabajamos todos los días. O sea, no tenemos días de descanso, nunca paramos, siempre estamos en las pistas trabajando. Y claro, tenemos la suerte de hacer un trabajo muy bonito, porque vivimos de nuestra pasión. Y aquí como profesora siempre he esquiado por toda mi vida. Pero claro, tal vez igual es difícil, es intenso, porque son nada más 5 meses de todo día esquiar, clientes, trabajo. ¿Pero de lunes a viernes o inclusive los fines de semana? Ay, sobre todo los fines de semana. Aquí nunca se para, no tenemos Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, no. Sobre todo cuando son vacaciones para ustedes, para nosotros son cargas más altas de trabajo. Wow, o sea que durante 4 o 5 meses prácticamente trabajas sin parar. Exactamente. Luego tal vez tomamos días de descanso porque el cuerpo lo necesita, pero conozco profesores que trabajan desde el 1 de diciembre sin parar. Ok, Sí. y cuando se acaba la temporada de invierno, ¿tienes otro trabajo o ya descansas el resto del año? Bueno, me gustaría poder descansar, pero tengo que ganar mi vida. Así que no, durante el verano vuelvo en Italia ayudando a mi familia que tiene un refugio también en montañas, así que vivo de montaña el año entero. Y ahí gestionamos un refugio que está en la cima de una montaña donde tenemos restaurante, hospedaje y también tenemos todo el sector como lechero con vacas y producción de queso. Wow, o sea, no paras, de verdad que no paras. Nunca. Miren, estamos llegando a la cima de Méribel para luego cruzar a Val Thorens, que es como el valle más lejano
desde Courchevel, en donde nos estamos quedando. Vamos a tratar de llegar al final y luego ir regresando poco a poco, porque como les comenté en el video anterior, las pistas de esquí cierran a las 4:30, por ende también los teleféricos, y la idea no es quedarnos por estos valles y luego tener que conseguir un transporte para el otro valle, sino, como les dije, acá en Courchevel está el dominio esquiable más grande del mundo, entonces se puede ir prácticamente entre los 3 valles esquiando y tomando góndolas, tomando teleféricos, tomando las telesillas, y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Elin, cuéntame cuánto es el salario mínimo y cuánto es el salario promedio acá en Francia. Y bueno, ya que me dijiste que has estado tanto en el sur como acá en las montañas, si consideras que hay como una diferencia. Bueno, aquí en Francia tienen un salario mínimo que se llama SMIC, que está como a 11,65 euros por hora, así que un total neto del mes a 1.300 euros. Y hay una distinción aquí en la estación muy definida entre los trabajadores con contrato y los trabajadores autónomos como yo, por ejemplo. Así que los trabajadores con contrato, que serían como los que trabajan en el hotel, en los restaurantes, y ellos tienen un salario fijo, creo que es más o menos sobre los 2.000 por mes, así que no es mucho más alto que en otro sitio, pero ellos ganan mucho de propina. Ok, especialmente porque he notado que los costos de vida acá en las montañas es un poco más elevado que, por ejemplo, en otros barrios del país, ¿correcto? Sí, claro, porque el hecho también que estamos en altitud hace que todo sea más caro. Por ejemplo, el mercado vale un 30% más que lo que sería en la ciudad, y tal vez es difícil conseguir algún tipo de alimento, algún tipo de dieta. O sea, estamos un poco limitados al acceso a los servicios normal que tendremos en otro sitio. Así que es un poco caro vivir aquí, y además nosotros no vivimos encima de la montaña, pero los que están más arriba aún es mucho más caro. Claro, porque ellos viven en un pueblito que se llama La Perrière, que está como a 15 o 20 minutos del tope de Courchevel 1850, que es como hasta donde se llega más arriba con el carro. Ya luego se toman los teleféricos para subir y esquiar, pero me estaba comentando Kevin que a medida que vayas subiendo más, pues los costos van aumentando y hay como unas diferencias bastante marcadas, y corrígeme, Elin, entre Courchevel 1450, 1650, 1850. Exactamente, más se va saliendo y más se ve que el estilo de vida es más lujoso, tienen servicios más de lujos, así que un apartamento en 1850 vale más que el doble del mismo tipo de apartamento a 1.300, por ejemplo. Wow, bueno, ya vamos a llegar y tenemos que bajarnos para esquiar un poquito más, pero ya vamos a averiguar todos esos precios. Viajeros, antes de continuar quiero recomendarles Hola Fly, el eSIM que utilizo para viajar, con cobertura en más de 220 destinos del mundo, y en más de 200 de ellos tiene datos ilimitados. Esta es una de las principales diferencias entre esta compañía y su competencia, y es que esta ofrece paquetes de datos ilimitados para que no tengas que preocuparte por si se me acaban los megas, porque si tengo que recargar. No. Ustedes instalan Hola Fly y antes de pagar utilizan el código 2LocosDeViaje. Les voy a dejar el link en la descripción de este video y van a tener un descuento adicional. Así se despreocupan de su conexión a internet, y prácticamente en todos los países del mundo pueden estar conectados. Yo desde las montañas de Francia tengo full señal, y me impresiona que un lugar como tan alejado de los pueblos, de las ciudades, tenga muy buena cobertura. Bueno, aquí llegamos en la cima de Mont de la Chambre, que es un poco la conexión entre Le Menuire y Méribel. Así que de aquí, siguiendo unos 500 metros, ya vamos a llegar en Val Thorens, y de ahí solo bajando por el pueblo.
Elin, he visto que pronuncias el francés muy bien. ¿Hablas francés? Sí, hablo francés porque he estudiado en Suiza, en Ginebra, durante 3 años y pasando la temporada aquí en Francia. Y además de italiano, español y francés, ¿hablas algún otro idioma? Sí, inglés y portugués. ¡Wow! ¡Wow! O sea, eres políglota. Elin, ¿consideras que el francés es necesario para venir a trabajar aquí en Francia? Bueno, yo no te diría que es necesario, pero claro, el hecho de hablar el idioma local te ayuda mucho, sobre todo a entrar en contacto con toda la parte más local del sitio. El hecho de tener las puertas abiertas hablando el francés de verdad me ha ayudado mucho a conseguir acceso a muchos servicios que solamente con el inglés no te lo permite. Así que recomiendo tener un nivel de francés por lo menos básico para que te permita conectar más con las personas del lugar. Claro, porque la mayoría de tus clientes sí que no son franceses. No. De hecho son de todo el mundo. He tenido hasta chinos y indonesianos, pero franceses es muy difícil porque es una parte social, una clase social muy... Y claro, me imagino que los franceses también preferirán instructores franceses. Sí, decimos que yo como profesora independiente trabajo más con un público más ristreto y los clientes franceses trabajan más con las instituciones que es l'ESSEF, École Ski Français. Yo antes estaba en esta escuela y luego después de 5 años ya me puse por mi cuenta. Ok, porque hay dos maneras de ver clases de esquí, a través de una escuela o a través de una instructora privada, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Oficialmente estamos en Val Thorens, no sé cómo se pronuncia eso. Val Thorens. Ajá, Val Thorens. Y ahora vamos a empezar a esquiar hacia la parte baja de este valle para llegar a los pueblitos. Como ven, ahorita hay puras montañas nevadas alrededor, pero a medida que uno va bajando se encuentra la civilización, más telesillas, más restaurantes, chalets, hoteles, etc. Y luego pues volver a subir para irnos nuevamente a Méribel y si nos queda tiempo repetir Courchevel, si no quedan todavía varios días de esquí, así que tranquilos, mis locos. ¡Qué belleza! Miren a Elin ahí sacando tarea. Miren qué cool, este es un nuevo nivel de tirolina desbloqueado, con los esquís en la espalda. Vamos. Vamos, sit down. 1, 2, 3. Mira para acá. Se rompió la 360 y no pude hacer más videos, pero bueno, un videito antes de salir porque hay que guardar la cámara. Miren qué belleza el valle de Val Thorens desde esta perspectiva. Qué lástima que rompí la cámara, pero bueno, ahí se quedan con algunas imágenes. ¡Me voy! Salimos de esa tirolina y de verdad que estuvo espectacular la experiencia, con mucha adrenalina, porque solamente en el principio te ayudaban a montarte, pero luego en las siguientes 2 tirolinas era autónomo, o sea, tenías tú que hacer todo y era muy difícil frenar. Entonces te metías un golpe así
que metía como el freno de mano antes de llegar a la estación para que obviamente no tuvieras un accidente. Pero me encantó. ¿A ti qué te pareció, él? Wow, fue increíble, mucha adrenalina, mucha velocidad, así por arriba de los esquiadores. Wow, brutal. Miren, todo lo que ven a mi alrededor es el Valle de Beltorén, o sea, como el pueblo. Y a diferencia de Courchevel o Méribel, este no está dividido en niveles. Esto es prácticamente todo lo que hay, ¿correcto, Elin? Correcto, correcto. Miren, miren qué belleza. Estos son como los chalets por ahí. Sí, hay muchos más apartamentos, muchos más edificios, a diferencia de Courchevel, que es más lujoso, que vas a ver más chalet, todo del mismo propietario. Aquí las construcciones son más antiguas, como de los años 80. Y ves por los balconcitos toda la gente aquí tomando el sol y aprovechando. También, claro, este valle es mucho más económico que los otros dos, ¿correcto? Claro, claro. Porcentualmente, ¿cuánto podría ser? Bueno, el tema del esquí pass es el mismo por los tres valles, así que es bastante rentable. A nivel de alojamiento, yo creo que una semana aquí te va a costar como unas 2 veces menos que Courchevel. Wow. Sí, igual la comida. Igual las personas pudieran dormir acá, pero luego ir todos los días a Courchevel con el teleférico, ¿correcto? Claro, claro, pueden ir esquiando, le tomaría un tiempo, deberían ser buenos esquiadores. Y también como muy atentos con los horarios, por el riesgo siempre de no quedarse como bloqueados en el otro valle, pero es posible. Ok, bueno, ya lo tienen en cuenta. En el video anterior hablamos específicamente de los precios de venir a esquiar, desde el alquiler de los equipos, los alojamientos, tanto económicos como lujosos. Pero bueno, ya saben, si quieren más barato todavía o quieren un poco más de lujo pero no tan costoso, pueden venir a Val Thorens, en donde tienen ahí precios más económicos. Igual en Val Thorens es un sitio mucho más por jóvenes, así que tiene muchos bares de fiestas como la Folie Douce, el Igloo Bar. Entonces es un sitio con el hecho que todo se queda aquí en el pueblo. Las personas llegan directamente de carro y pasan la semana aquí sin tener que mover carro y saliendo de fiesta todos los días. Ajá. Eli, una pregunta. ¿Cuánto es el costo de vida de Courchevel, o bueno, la Perrier en donde vives tú? O sea, ¿cuánto es una renta promedio para una pareja y cuánto gastas en comida? Bueno, la verdad que nosotros con Kevin vivimos en un apartamento de 70 metros cuadrados que tiene 2 cuartos, así que bastante grande, y pagamos 1.400 euros por mes sin los gastos de luz y gas, que eso es aparte. Así que yo te diría que finalmente por mes pagamos como 1.800 euros sin contar el mercado. Okay. Llegamos a unos 2.200, 2.300 según un poco el mes. ¿2.000 solo el mercado o con el mercado? 2.000 con el mercado. Con el mercado, con el mercado. Ok. Sí. Es decir que en comida pudieran gastar entre 200 y 400... Exactamente, por mes. Claro. Sí. Con el hecho que siempre vamos al restaurante con los clientes por el mediodía. Así que nuestras compras también son bastante limitadas, siendo solamente 2, porque al final tenemos solamente el almuerzo, la cena y el desayuno. Ok. Así que bueno, sumen una comida más, podría gastar una persona que haga las 3 comidas en la casa como 600 euros, 700. Exacto, entre 600 y los 700 euros te diría, sí. Entonces, Eli, una pregunta. Me dijiste hace un ratico que el salario promedio de acá era como de 2.000 euros y me estás diciendo que en gastos son más de 2.000 euros, y eso que no viven tan arriba, sino que viven en un pueblito más abajo. ¿Cómo hacen las personas que ganan este salario mínimo? Bueno, la diferencia es un poco que yo como profesora autónoma y también como profesora en general tengo un alojamiento que me lo busco yo. Las personas que trabajan aquí están hospedadas por su jefe. Por su jefe. Ah, ok, exacto. Así que no tienen este tipo de gasto que pagar porque ya están alojadas. Ah, bueno, ya saben, si vienen a trabajar para Courchevel, los gastos de alojamiento los cubre el jefe. Ya estamos llegando nuevamente. Vamos a esquiar un ratico y a comer. Y como profesor de esquí, bueno, quiero hablar de los trabajos que tienes pues tú
y Kevin, pero hace un ratico contabas que había dos maneras de ser profesor, en una escuela o independiente de forma tuyo. ¿Cuánto es un salario promedio? ¿Cómo se cobra mensualmente, quincenalmente? ¿Cómo consigues los clientes? Ok, bueno, yo te puedo, la verdad, llevar la experiencia de los dos lados, porque yo cuando llegué aquí estaba con la escuela francesa, que te aceptan solamente si hablas francés, así que para mí fue bastante fácil entrar y ahí te pagan por hora. En el sentido que depende de los años de ancianidad que tú estás ahí y la escuela tiene como un porcentaje que va bajando en los años. Así que cuando tú llegas, según tu nivel como de formación, tienes un porcentaje más o menos alto. Ok. Yo, por ejemplo, llegué aquí con la formación más alta posible y en vez de comenzar con el 42% de retenida, que es lo que se tiene en la escuela, yo comencé con el 23. Ok. Y en mis 4 años durante la escuela logré pasar de 23 a 15, que es ya una porcentaje muy buena, lo que me llevaba a un sueldo horario de 82.5 euros netos por hora. Por hora. Claro, Sí. porque ellos cobran al alumno como $100 aproximadamente. Más o menos. 100 euros, exacto. Exacto. Entonces, sí. si te quitaban un 23, quedan como 77, y luego te quitaban un 15, quedan como 85, algo así, pues. Exactamente. Ok. Y por mes depende, no es difícil decirte un poco un sueldo mensual, porque al final nosotros, aunque estamos por la escuela, estamos independientes, en el sentido que si yo un día no quise ir a trabajar, solamente necesitaba llamar a la escuela y decía que hoy no trabajo. Ok. Hay periodos de alta temporada donde ellos no te lo permiten hacer, pero yo te diría con la escuela, el último año que estaba con la escuela he ganado en 2 meses y medio, casi 3, 28.000 euros. O sea, como 14.000 euros mensuales. Sí, un poco menos, Ajá. 10, 12.000, sí. Y luego hay también las propinas, que eso, claro, no es nada fijo, puede cambiar de año por año, pero igual te ayuda, ¿sabes?, a ganar un poco más. E independiente, me imagino que ganas un poco más, porque si no, no te hubiese salido de la escuela. No, exactamente, independiente ganó, la verdad, mucho más, porque primero hago mis precios y segundo, todo lo quedó para mí. Ok, ya vamos a averiguar esos precios, pero tenemos que llegar de nuevo. Miren, acá vamos a tomar mi primera pista roja del día. Por supuesto voy a guardar la cámara porque no queremos accidentes. Y Elin, antes de irme, por lo menos una negra. Vale. Ok. Bueno, Elin se puso la 10 y me dijo, dame la cámara que yo te voy a grabar. Así que Dios nos agarre compensado. Por aquí vamos. ¿Qué tal la roja? Pero me encantó. Me sentí confiado, o sea, atento siempre. No es que estoy relajado, pero me gustó. Vale. Solo que había mucha gente en algunos momentos y hay que estar muy pendiente porque una colisión con los esquís no debe ser fácil. Ahí vamos por la negra. Miren al restaurante que vamos a ir a comer en la mitad de la nada. Wow, de verdad que estoy encantado con este valle porque es mucho más virgen, tiene muchas menos edificaciones y además estamos de suerte porque Eli me comenta que Val Thorens es el valle que más se llena de gente, también porque es el más económico, es donde vienen más personas, pero bueno, hoy tuvimos demasiada suerte y está muy vacío, o sea, miren, prácticamente para nosotros solos todo este pedazo. Miren qué belleza este lugar, que tiene restaurante y también una tiendita de souvenirs, a la cual por supuesto vamos a entrar cuando salgamos de comer. Miren cómo te exhiben los postres aquí en la entrada del lugar para que ya te vayas antojando antes de siquiera entrar. ¡Oh! Esto se ve delicioso.
Se llama Chef Pepe Nicolás. Chef Pepe Nicolás. Eso es como Chef Pepe Nicolás, ¿verdad? Chef significa como da, como que estás en la casa de Pepe Nicolás. Ah, ok. Sí. Pensaba que era como chef. No, es un Z al final. Ah, ok. Sí. Miren esta belleza de mesa que nos tocó. Vous avez en bas, le plus simple c'est là en bas. Ok, merci. Wow, miren qué bonito este lugar de noche. Esto es una fotografía de acá, bueno, al atardecer. Y mírenlo como es en verano. Wow, miren, todo verdecito, con algunas montañas nevadas allá al fondo. Mucha de la comida que se prepara acá es de su granja. Tienen quesos, tienen huevos, tienen, bueno, leche y también carne, de todo un poco. Y ahorita les muestro lo que ordenemos y cuánto cuesta. Creo que no tengo que decir nada acerca de este chocolate caliente, ¿verdad? La cremita sabe como que si se la hubiesen sacado la leche a una vaca 15 minutos atrás y la hubiesen... Wow. Qué buena esta crema. Y vamos a ver qué tal el chocolate. Bueno, Elin, continuamos. Ahora, cuéntame cuánto es el salario de un profesor independiente, cuáles son los requisitos para ser instructor de esquí. Bueno, el salario depende mucho de cuánto uno quiere trabajar. Depende también si uno tiene sus propios clientes o si tiene el trabajo que se lo pasan los demás, porque obviamente hay siempre una comisión si el trabajo te lo pasan a alguien más, pero yo diría que está entre unos 40 y puede subir mucho. Yo tengo hasta amigos que ganan 150.000 euros como profesor de esquí durante 4 meses. Durante la temporada. Durante la temporada. Wow. ¿Y eso se cobra como mensual o se cobra por día o se cobra por hora como el profesor normal? Bueno, normalmente se cobra por día porque como el comprensorio es tan grande, normalmente se hace en el full day, que es de 9:30 a 4:30. Entonces los mejores clientes para nosotros son los que hacen la semana completa. Entonces llegan aquí el sábado y comienzan a esquiar el domingo hasta el viernes. Lo que nos permite es tener 6 días de trabajo seguro y recomenzar la semana siguiente siempre con otro cliente. Ok. Sí. ¿Y un día de lecciones de esquí con un profesor privado, cuánto más o menos costaría? Bueno, los precios no son muy diferentes de los de una escuela. La escuela es 600, 650, dependiendo de la temporada alta o baja. Con profesor privado es un poco más alto porque tú ya sabes con quién vas a esquiar, el tipo de servicio es más personalizado, la atención que te da tu profesor es más grande, yo te diría, por el hecho que no dependo de una escuela. O sea, yo tengo todo el interés de que tú vuelvas, así que el precio puede ser de unos 650 hasta unos 1.000 euros por día. Y eso obviamente es con los clientes dedicados. ¿Y ese precio es para una sola persona o si yo, por ejemplo, vengo con mi pareja, podemos los dos pagar el mismo precio? Claro, el precio es lo mismo, puede ser hasta como 4 o 5 personas. Lo más importante para ustedes, pero también para nosotros, es que tenga más o menos el mismo nivel. Porque si 2 personas, pareja, quiere esquiar juntas, pero una acaba de comenzar y la otra ya tiene un nivel avanzado, como podría ser contigo, y si Valerie viniera el próximo año, tal vez necesitarían 2 profesores diferentes. O uno de los dos tiene paciencia hasta que el otro logre el mismo nivel. Ok, ya entendí. Y bueno, por lo que me comentas entonces, los clientes en su mayoría llegan a través de agencias o de otras escuelas o algo así. Y hay varios canales de cómo pueden llegar los clientes. Yo te diría que cuando trabajas en una escuela, lo más fácil es a través del concierge del hotel.
porque tiene muchos tratos entre los hoteles y las escuelas. Y así que las escuelas trabajan siempre con los mejores clientes, por así decirlo. Y una vez que tú ya te conoces el cliente te puede reservar directamente a ti. Okay. Y eso es un poco lo que me ha pasado cuando yo dejé la escuela. Había muchos clientes que querían estar conmigo y no le importaba de pagar un precio más alto, porque al final le interés era estar conmigo y no con un cualquier de la escuela. Claro. Y al final lo que siempre funciona mejor, pueden tener las redes, claro, Instagram ayuda mucho a conseguir clientes, pero al final como ¿cómo se dice? De boca en boca. De boca en boca siempre es lo mejor. Sí. Yo he tenido clientes la semana pasada que los amigos querían esquiar conmigo y hasta estaban dudando de otro profesor porque no era yo, ¿sabes? Bueno, para quienes no sepan, concierge es como un término que se le da a una persona que organiza los viajes de las personas. Así que ustedes escucharán en el video anterior, si no lo han visto pueden ir a hacerlo después de esto, que un concierge básicamente es lo que las personas más adineradas contratan para que se encarguen de todo, desde los pases de esquí, los hoteles, las actividades, los restaurantes y todo lo que se puedan imaginar que se puede hacer acá en Courchevel y sus alrededores. Ahí hay una emulsión de reblochon, una emulsión de cabra. Hay dos quesos que hacemos ahí en nuestra granja, que hay raclette de chèvre, entonces cabra también, y ahí es un queso de vaca. Ahí hay dos chili, ¿cómo se dice? Mermeladas. Mermelada de thym y hipocras. Hipocras es vino con especies y con miel. Uy, qué rico. Thank you. That's just the plate, sir. I come back with the cocotte. Ok. Wow. Esto se ve espectacular. Yo pedí como un estofado de carne. Uff, qué delicia. Beautiful. Thank you so much. With the morel. And we produce cow cheese in the restaurants. That's called the Mille de Belleville, and it was here. Wow. Like a Comté 8 months. Mira, le dieron el queso con la maquinita y todo para que ella misma se lo eche. Miren, dejamos un poco de comida porque estábamos demasiado llenos y todo salió en 114 euros. Eli, ¿cuánto costaría algo así en Courchevel? Yo creo que por lo menos unos 300, 400 euros Wow. sería lo mínimo. Sí. Wow. Sí. Bueno, entonces, qué bien que lo comimos aquí en Val Thorens. Seguimos el recorrido porque, como les dije al principio, ahora tenemos que volver hasta Méribel al menos, que fue donde dejamos el carro estacionado, y ya son como las 3:30 de la tarde y los teleféricos abren hasta las 4:30. Elin, ya me contaste las diferencias entre un profesor de esquí de escuela y un profesor de esquí independiente. Pero ahora la pregunta del millón, porque con esos salarios tanto de escuela o independiente, miren, hasta yo me quiero venir a medir a Courchevel para ser profesor. ¿Qué se necesita para ser un profesor de esquí? ¿Cuánto es el tiempo de aprendizaje? Cuéntame todo en detalle. Ok, vale. Entonces, depende de cada país. En el sentido que en Europa hay varios países que permiten hacer el curso. Hay países más fáciles como Eslovenia, Alemania, Inglaterra, y luego hay países más difíciles donde la cultura del esquí es más importante. Entonces, por ejemplo, yo lo hice en Italia. Para mí no fue muy difícil porque yo siempre había competido y entonces fue bastante fácil lograr entrar, pasar la selección. Pero la verdad es que en países como Italia o Francia o Suiza te piden que tú hayas hecho competiciones. Ok. Y luego el curso tiene una durada diferente según cada país. Por ejemplo, en Italia lo hacemos durante un año. Ok. Así que tú comienzas en abril, durante un año es muy intenso porque cada semana tienes una semana de curso, de formación, que puede ser en aula por las materias teóricas o puede ser en glaciers hasta durante el verano. Y la diferencia un poco lo que nos permite acceder a otro país, como por mi caso, son 2 certificados a nivel europeo que pusieron. El primero se llama Eurotest,
que es una competencia de gigante, que es una de las disciplinas y que tienes que estar dentro de un tiempo. Okay. En el caso que tú hayas competido, como fue mi caso, si tú tienes por abajo de los 80 puntos por los hombres, por las mujeres, 100 por los hombres, ya no necesitas este test. Como era mi caso, yo tenía menos puntos, entonces no necesitaba hacerlo. Y ese es el primero, entonces es una prueba técnica, para así decir, que mide un poco tus competencias dentro de un circuito, dentro de los palos. Ok. El segundo se llama Eurosecurité, que como ya evoca el nombre, es una normativa europea que tiene que ver con la seguridad. Entonces eso es todo lo que tiene que ver con el rescate fuera de pista. Ok. Tienes un test que pasar, que tienes que buscar un cuerpo, no sé, es un cuerpo de verdad, pero tienes todos los instrumentos para ir fuera de pista y tienes dentro de un tiempo, ahora no me acuerdo si son 5 o 10 minutos para encontrar 2 cuerpos. Okay. Y si tú lo logras, ya estás habilitado para llevar los clientes fuera de pista y eso automáticamente te da acceso a dar clases en otros países fuera de Europa. Wow, wow. O sea que no es tan sencillo tampoco, porque si no compites, es prácticamente imposible, al menos en países como Francia o Italia, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Luego también los otros países, ahora con el hecho que hay un Eurotest, puede ser fácil entrar a tu propio país, pero como si no tienes el Eurotest, que es esta prueba de gigante, igual no vas a ser profesor. Puedes haber llegado todos los días del curso, tener el máximo nivel, pero sin este test, si no lo superas, todavía no puedes dar clases. Ok, bueno, ahí lo tienen. Todos los que mientras Elin estaba explicando cuánto dinero se ganaba ya decían, mira, me voy a vivir para Courchevel la temporada de una, hago el curso. No es tan sencillo. Pero ojo, este no es el único trabajo que paga muy bien en esta zona. En el video anterior Kevin nos compartió que, bueno, por filmmaking podía ser entre 700 y 1200 euros en un solo día de trabajo, bien sea mediodía o un día completo, más bueno, toda la edición y la postproducción que lleva grabar videos y editarlos en casa y mandárselos a los clientes, también la inversión en equipos, porque quizás un profesor de esquí no tiene que invertir tanto dinero en equipo como lo tiene invertido Kevin en cámaras de cine, drones, cámaras de aventura, computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya tienen una perspectiva un poco amplia de cómo es la vida acá en Francia, específicamente en el invierno, los salarios mínimos, salarios promedios, cuánto se puede llegar a ganar si eres un crack o una crack como Elin o como Kevin. Y antes de terminar, Elin, yo quiero que me digas qué es lo que más te gusta de vivir acá en Francia durante la temporada del invierno. ¿Por qué, por ejemplo, no lo haces en Italia o en Suiza, que tengo entendido que también hay mucho esquí, ¿no? La plata. Bueno, la verdad que una de las razones principales por lo cual a mí y a mi novio nos vale la pena estar aquí, de verdad, es el dinero. Okay. En muchos otros sitios de Italia, por ejemplo los Dolomitas, de verdad que es un lugar precioso, pero no tiene esta oportunidad económica como la tenemos aquí. Y una vez que conoces un lugar así, es difícil también adaptarse a algo menos, porque eso para ti es tu estándar. O sea, para nosotros es normal ir a comer con los clientes, pasar una semana con ellos, recibir propina. Entonces pasar a un sistema como lo de Italia, donde todas las horas vas cambiando de cliente, sería, saber, un downgrade. Sí, downgrade, exacto, como bajar el escalón. Ok. ¿Y qué es lo que menos te gusta de vivir en Francia? Los franceses. ¿Se puede decir? ¿Lo cortamos? No, está bien. No, tienes todo el derecho, obviamente. Bueno, la verdad que en algunos casos sí son situaciones un poco difíciles, porque claro, es una cultura diferente de la mía como italiano, como lo de Kevin como venezolano, porque aunque estemos países vecinos, pero tenemos muchas diferencias culturales que las noto en el día a día. Además que la mentalidad de las personas en la montaña siempre es más cerrada, sobre todo hacia los extranjeros. Entonces, llegando aquí, claro, no somos franceses, entonces siempre sufrimos un poco este racismo, claro, que es algo que tener en cuenta cada vez que se viaja al extranjero, y también cuando se va en lugares así más alejados de la ciudad donde... Kevin me estaba contando y me mostró que la camioneta le rayaron las puertas porque son extranjeros. ¿Listo para otra roca? Listo para otra roja.
Miren, yo creo que este video ha sido muy interesante, hemos descubierto muchas cosas y lo mejor de todo, al igual que el video anterior, va a ser publicado mientras yo siga acá en Courchevel, así que cualquier duda, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios, que Elin, creo yo, estará más feliz de responderlo. Con y mucho gusto. Kevin también. Y bueno, agradecidos nuevamente por darme estadía, por darme lecciones de esquí y por llevarme a conocer el patio de su casa. Vale, gracias a ti, fue un placer. Hasta luego.